Este es Robert Oppenheimer explicando qué sintió cuando vio la explosión de la bomba atómica que él mismo había creado. Now I am become death, the destroyer of worlds. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Y ahora estamos unos minutos antes de aquella primera explosión. Es el 16 de julio de 1945. Pasan las 5 de la mañana y todavía no ha amanecido. Llevan años trabajando en el mayor, más caro y más secreto proyecto científico de la historia y quedan unos instantes para comprobar si dará resultado, si simplemente será un fracaso o si este fracaso acabará con la vida de todos ellos o incluso con la de toda la humanidad. Se acercan a las 5:30 de la madrugada. En concreto, la historia registrará el nacimiento de una nueva era a las 5 horas 29 minutos y 21 segundos. Llevan guantes y gafas de sol debajo de las gafas de soldar. Algunos hasta se han puesto crema solar. Todos están al menos a 9 kilómetros de la torre de 30 metros desde donde se dejará caer el gadget, el nombre en clave para el artefacto. Momentos antes, científicos y militares tragan saliva, rezan y guardan silencio. El horizonte se iluminó con un potente fulgor. Nuevo México se hizo de día por unos segundos. Bolas de fuego naranja preñadas de relámpagos se hinchan hacia el cielo, moldeando el tristemente célebre hongo nuclear que 3 semanas después brotará sobre Hiroshima y Nagasaki, aniquilando a varios cientos de miles de personas. El físico teórico Richard Feynman, que fue el único que se quitó las gafas de sol y de soldar para ver sin ningún filtro la explosión, describió: una gran bola naranja con el centro muy brillante se convierte en una bola naranja que empieza a ascender y se hincha un poco y se pone negra por el borde. Y entonces ves que es una bola grande de humo con relámpagos dentro del fuego que desprende el calor. Las cámaras se llegaron a colocar en búnkeres bastante más cerca que la gente, a 700 metros de la torre, lo que nos permitió conservar estas impresionantes imágenes de la primera bomba nuclear de la historia. Además de la famosa frase del principio, Oppenheimer también había mencionado otro pasaje del mismo libro sagrado hindú para describir la explosión. Si el resplandor de 1000 soles estallara de una vez en el cielo, sería como el esplendor del poderoso. Cuando Oppenheimer salía del centro de control, se volvió para darle la mano al físico Ken Bainbridge, que lo miró a los ojos y murmuró: ahora somos todos unos hijos de puta. Algunos científicos y militares habían hecho apuestas sobre el número de kilotones que liberaría la bomba. Algunos se pasaron, otros no llegaron, pero Enrico Fermi, el creador del primer reactor nuclear de la historia, había llegado a plantear una curiosa y tenebrosa apuesta sobre si la atmósfera se encendería y, de ser así, si destruiría solo el estado de Nuevo México o se incineraría todo el planeta. Y ahora un brevísimo resumen de cómo se llegó a este punto. Finales de 1938, comienzos del 39, se descubre la fisión nuclear, es decir, la separación o ruptura de un núcleo, algo que libera una enorme cantidad de energía. Esa misma primavera, el ejército alemán pone en marcha su programa de investigación nuclear, del que Werner Heisenberg será su principal figura. En agosto, Albert Einstein y Leo Szilard mandan una carta al presidente Roosevelt sobre la importancia de esta nueva energía y advirtiéndole del riesgo de que Alemania consiga desarrollar una potente arma. La carta le llega al presidente en el mes de octubre y comienza
en un primer momento un muy modesto programa que reunió a un comité de expertos, se autorizó la compra de uranio, pero no fue hasta los comienzos de 1942, meses después de que Estados Unidos entrara en la guerra tras el ataque de Pearl Harbor, cuando se decidió crear un megaproyecto a gran escala con el programa de desarrollo de una bomba atómica conocido como Proyecto Manhattan. Aunque no lo sabrían hasta el final de la guerra, por entonces el ejército alemán ya se había olvidado de este proyecto y la investigación nuclear quedó en un segundo plano por debajo de otras como el desarrollo de misiles y el desarrollo de otro tipo de armas. En el canal ya tenéis un vídeo en el que explico tanto esta historia de la carta de Leo Szilard y Einstein al presidente Roosevelt y del programa nuclear alemán, será el siguiente que trataremos. El proyecto Manhattan se trató del proyecto científico más importante, más caro, más secreto de la historia. Desde 1942 hasta 1946, el proyecto estuvo bajo la dirección del mayor general Leslie Groves del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, mientras que Oppenheimer, el protagonista de nuestro vídeo, fue el director del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en el que propiamente se desarrollaron las bombas atómicas. El proyecto Manhattan llegó a emplear a 130.000 personas, absorbió los proyectos de Canadá y Reino Unido, y la investigación y producción tuvo lugar en más de 30 lugares por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, y se estima que costó unos 2.200 millones de dólares, que hoy vendrían a significar unos 24.000 millones de los actuales dólares. 9 de cada 10 dólares se emplearon en la construcción de plantas y la producción de materiales fisionables, y el otro dólar restante en el desarrollo y producción de armas. A finales de 1945 se produjeron un total de 4 armas: el dispositivo de prueba Trinity, Little Boy y Fat Man de Hiroshima y Nagasaki, y una cuarta bomba, Fat Man, que quedó sin usar. Lo que, haciendo unas rápidas cuentas, nos sale a que cada bomba costó unos 500 millones de dólares, que traducidos a los dólares actuales serían unos 5.500 millones de dólares. Un proyecto realmente muy costoso. El coste total del proyecto a finales de 1945 fue aproximadamente el 90% del total gastado en la producción de armas pequeñas estadounidenses, sin incluir municiones, y el 34% del total gastado en tanques estadounidenses durante el mismo periodo. En general, fue el segundo proyecto de armamento más caro realizado por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, solo por detrás del diseño y producción de los Boeing B-29 Superfortress. Tras la bomba, Oppenheimer se convirtió en una celebridad mundial, algo que no le disgustaba. Dio conferencias en las que alertaba del peligro de esta nueva arma de terror y agresión, como dijo literalmente, barata y malvada. Si las bombas atómicas se añaden como armas nucleares a los arsenales de un mundo en guerra, o a los arsenales de naciones que se preparan para la guerra, entonces llegará el día en que la humanidad maldiga los hombres de los Álamos e Hiroshima, dijo en octubre de 1945. Después de la prueba, el artefacto había pasado a ser un arma controlada por el ejército. Varios testimonios recogen la preocupación de Oppenheimer sobre las consecuencias que tendría el lanzamiento de la bomba sobre alguna ciudad japonesa. Esa pobre gentecilla, se le escuchó repetir. Sin embargo, él continuó trabajando duramente para que la bomba detonara a la perfección sobre los japoneses. Todos los testimonios recogen esta contradicción, prácticamente de tragedia griega, este dilema entre el científico orgulloso por haber cumplido su misión en una tarea inédita y el hombre horrorizado por toda la gente que aniquilará su ingenio. Tras la bomba protagonizó escenas triunfantes como la de la noche posterior al lanzamiento de Hiroshima. Oppenheimer se subió a un escenario, se agarró las manos y las levantó por encima de la cabeza como símbolo de victoria. Dijo que estaba orgulloso de lo que habían conseguido y se lamentaba de no haber desarrollado la bomba a tiempo para usarla contra los alemanes. Pero el remordimiento por las miles de vidas desintegradas en un solo segundo también estuvo muy presente entre la inmensa mayoría de los científicos. Durante las siguientes semanas fue un nudo de nervios y se mostró extremadamente preocupado por el futuro que se dibujaba, un futuro en el que varios países enfrentados podrían tener armas nucleares y que sin duda marcó posteriormente buena parte de la Guerra Fría.
Oppenheimer sugirió ilegalizarlas, como había pasado con los gases tóxicos. Alto, delgado, siempre con su sombrero pork pike y siempre con un cigarro en los labios, provenía de una familia de judíos alemanes que habían hecho fortuna con el negocio de importación textil. Robert Oppenheimer era rico de cuna, lo que hoy sería un multimillonario. Su familia practicaba una rama singular del judaísmo, la Sociedad por la Cultura Ética, que celebraba el racionalismo y una variante progresista del humanismo secular, un modo de vida que promovía la justicia social por encima de la vanagloria del individuo. Oppenheimer se consideraba como un hombre que siempre estaba al lado de los desfavorecidos, había apoyado protestas laborales en Estados Unidos, ayudado económicamente a los científicos alemanes que huían de las persecuciones del Tercer Reich y organizó eventos para recaudar fondos para los republicanos de la Guerra Civil Española. No llegó a pertenecer a ninguna organización comunista, aunque estuvo muy vinculado a ellas a través de reuniones, actos, donaciones a movimientos progresistas y antifascistas, y siempre estuvo muy rodeado de militantes comunistas, como el caso de su propia mujer Kitty o de su hermano, lo que le acompañaría y le perseguiría durante la época del macartismo. Esta persecución acabó en un proceso contra el científico en 1954 por el que el gobierno de Estados Unidos le retiró la autorización de seguridad por la que el científico tenía acceso a importante información clasificada. Tras el final de la guerra, el científico se había convertido en el presidente del Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, encargada de la investigación y desarrollo de armamento nuclear. Oppenheimer mantuvo siempre una postura clara contra la carrera nuclear, en la que ya estaban inmersas las dos grandes potencias. Además, se mostró contrario al desarrollo de la bomba de fusión, es decir, la bomba de hidrógeno, también conocida como bomba H, mucho más destructiva que las nucleares. Sus posiciones enfurecieron a parte del ejército y la administración y a investigadores del FBI que estaban convencidos de que estaba involucrado en una conspiración soviética, prácticamente que se trataba de un espía comunista. En el 54 fue llamado ante un tribunal de la Comisión de Energía Atómica para una audiencia sobre su participación anterior con organizaciones comunistas, la seguridad de su autorización de seguridad continua y la posibilidad de que fuera un espía soviético. En el proceso se valieron de los vínculos comunistas del pasado de Oppenheimer para considerarlo una persona poco fiable que no merecía poseer una autorización de seguridad. La resolución se ganó la desaprobación de la comunidad científica, que consideró la revocación a Oppenheimer como una auténtica caza de brujas. 9 años más tarde, el físico recibió el premio Enrico Fermi, concedido por Kennedy, como un gesto para rehabilitar la figura del científico. Otra administración demócrata, en este caso la de Joe Biden, anuló la revocación que Oppenheimer había sufrido en 1954 por considerarla un proceso defectuoso que violó las propias regulaciones de la comisión. La secretaria de Energía de Estados Unidos explicaba en un comunicado: a medida que ha pasado el tiempo, ha salido a la luz más evidencia del sesgo y la injusticia del proceso al que fue sometido el Dr. Oppenheimer, mientras que la evidencia de su lealtad y amor por el país solo se ha afirmado aún más. Tarde, muy tarde, extremadamente tarde, el gobierno de Estados Unidos admitió y reconoció que se había equivocado y había producido un enorme daño a uno de sus científicos más importantes de la historia. Hay una cosa que se me ha olvidado grabarla en cámara. Si queréis conseguir este libro, simplemente tenéis que comentar en alguno de estos vídeos que suba durante el verano. Simplemente comentad, escribid lo que queráis, vuestra opinión, la idea para algún vídeo, y entraréis en el sorteo de este interesante libro sobre la batalla de Stalingrado y el caso concreto del